días, jueves 9 de julio de 2020. Para comenzar, podemos decir que en Asia las acciones chinas cerraron nuevamente al alza, marcando nuevos máximos ante las expectativas de una recuperación económica. ¿En qué se basan estas expectativas? En el reporte del IPC de junio, que evidenció una caída de solo 0,1%, que se compara con la caída de 0,8% en los precios durante mayo. Asimismo, los precios industriales moderaron sus caídas desde menos 3,7 en mayo a menos 3,0 en junio. Por lo tanto, esta moderación en la caída de los precios se interpreta como un síntoma de la recuperación de la demanda. Es así como en China el Shanghai Composite subió un 1,39% a 3.450,59 puntos. En Hong Kong, en tanto, el índice Hang Seng subió un 0,31% a 26.210,16 puntos, y en Japón el Nikkei 225 registró un alza de 0,4%. En Europa, las bolsas transan al alza. En Alemania, las exportaciones en mayo subieron un 9% versus una alza esperada de 13,8%, por lo tanto se ubicaron por debajo del alza esperada. Sin embargo, se compara muy positivamente con la caída de 24% registrada en abril. Asimismo, las importaciones en mayo subieron un 3,5%, también ubicándose por debajo del alza esperada de un 12%, pero también muy por sobre la caída de un 16,6% registrada en abril. El índice DAX de Alemania sube un 0,69%, el CAC de París sube un 0,35% y el IBEX de Madrid asciende un 0,18%. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Nasdaq y S&P 500 suben un 0,64% y 0,15% respectivamente, mientras el Dow Jones baja marginalmente un 0,03%. Hoy se publicaron las cifras de peticiones semanales de subsidio de desempleo, las que bajaron a 1,314 millones, ubicándose por debajo de lo esperado, que eran 1,375 millones, lo que representa un mejor dato si se lo compara con los 1,413 millones de solicitudes la semana pasada. Como contraparte, se mantiene la preocupación en Estados Unidos por el récord de nuevos contagios diarios de coronavirus, donde se alcanzó una cifra de 62.000 personas en las últimas 24 horas. En cuanto a materias primas, el cobre sube nuevamente un 1,43% a 2,8643 dólares la libra, lo que constituye una muy buena noticia para Chile. El petróleo Brent baja marginalmente un 0,05% y el petróleo WTI baja un 0,54%. En Chile, la noticia más relevante produjo el día de ayer, y es que se aprobó la idea de legislar para retirar el 10% de los fondos de pensiones. El mercado bajó ayer, incorporando la posible aprobación del retiro del 10% de los fondos. La idea de legislar fue aprobada por la tarde en la Cámara de Diputados con 95 votos a favor y se necesitaban 93 votos. ¿Cuál es el análisis que hacemos en Estudio Renta 4? Es importante tener presente que las AFP tienen invertido en acciones nacionales solo un 5,3% del total de los fondos administrados. Repito, un 5,3% del total de fondos administrados, es decir, 10.893 millones de dólares, sobre un total de 206.668 millones de dólares. Por lo tanto, en Estudios Renta 4 estimamos que lo probable es que en caso que los cotizantes soliciten el retiro del 10% de sus fondos, las administradoras de fondos de pensiones deberían vender acciones o bonos extranjeros y así no afectar el mercado nacional. Por otra parte, hay que considerar que a pesar que la gente que se acogería al retiro no va a ser el 100% de los cotizantes, y eventualmente deberían hacerlo solo aquellos que han visto una merma en sus ingresos. Por lo tanto, si se asume, si sumamos la tasa de desempleo y aquellos que están suspendidos más los que han dejado de cotizar, podríamos nosotros estimar
que el retiro de los fondos alcanzaría un 30% del total de cotizantes. Y el efecto también sería de un 10%, es un 10% sobre el 30%, lo que implica que de los 206.668 millones de dólares, nosotros estimamos que habría un retiro de alrededor de 6.200 millones de dólares, es decir, un 3%, perdón, del total de los fondos administrados. Es decir, estimamos que el universo de cotizantes, del 100% de los cotizantes, sumando una tasa de desempleo que está en el 11%, más los que están suspendidos, que pudiera alcanzar eso alrededor de un 20, un 25%, más un 5% adicional, estimamos que el 30% haría uso del retiro del 10% de sus fondos, por lo tanto, 6.200 millones de dólares sobre un universo de 206.668 millones, es decir, un 3% del total de los fondos administrados. Y finalmente, reiterar que no es obligación para la administradora de fondos de pensiones vender acciones nacionales, las que representan un 5,3% del total de los fondos administrados. Perfectamente pueden salir a vender acciones y o bonos internacionales para de esa forma no impactar el mercado nacional de renta variable ni el de renta fija nacional. Es decir, 6.200 millones de dólares que estimamos que es la venta en los mercados internacionales simplemente son absorbidos por los mercados y no hay ningún impacto. Mientras que 6.200 millones de dólares, un 3% en todo caso del total de los fondos administrados, también en Chile esa es la magnitud, y también pensamos que no deberían salir a vender acciones nacionales porque ahí sí que el impacto pudiera ser significativo, considerando el fondo administrado en acciones nacionales. Pero no necesariamente va a ser eso y, como decíamos recientemente, en acciones, en fondos nacionales, es solo un 5,3% si uno toma desde el fondo A, B, C, D y E. Eso es todo por hoy. Muy buenos días. Gracias.